El silencio del amanecer en la costa de Galilea fue brutalmente roto. Del otro lado del mar, en la región de Gerasa, se oía un grito, no de dolor, sino de horror. Los pescadores, que se preparaban para otro día de trabajo, se erizaron con el sonido que hacía eco entre las colinas. Era la voz de una legión de demonios. Estaban en pánico, rogándole a Jesús que no los enviara a un lugar llamado el abismo. La mayoría de las personas piensan que el abismo es el infierno, un lugar de sufrimiento terrible, y es por eso que la historia a continuación parece no tener el menor sentido. Si el infierno es el peor lugar posible, ¿por qué estos demonios, rogando no ir al abismo, aceptaron de buena gana la sugerencia de Jesús de entrar en una manada de cerdos? La contradicción es aún más flagrante cuando consideramos el desenlace. Poseídos, los cerdos se precipitaron por un acantilado y se ahogaron en el mismo lago. Es decir, los demonios ruegan no ser enviados al abismo, pero prefieren una ruta de escape que los lleva, en cuestión de minutos, al fondo del mismo lago. ¿Qué estaban pensando? ¿Y por qué Jesús permitió que tomaran una decisión tan aparentemente ilógica? La respuesta a esta adivinanza no está en la simple lectura, sino en el profundo análisis de los detalles históricos, textuales y geográficos que la Biblia esconde en sus páginas. La historia de los demonios no es un simple cuento de terror, es un ajedrez espiritual. Lo que se revela no es solo el poder de Cristo sobre el mal, sino la astucia milenaria del enemigo y su estrategia para corromper la creación. Lo que sucedió con los cerdos en realidad no fue un accidente, sino un acto de sabotaje planeado, un golpe mortal para alejar los corazones de aquella región de Jesús. Si usted, al igual que yo, es un apasionado por desvelar las profundidades y los secretos de la palabra de Dios, y se emociona con la idea de que la Biblia es un mapa de tesoros para acercarnos al Creador, usted está en el lugar correcto. Este canal fue hecho para usted, para que buceemos juntos en las Escrituras. Entonces, mientras desvelamos este gran misterio, deje su like, suscríbase al canal y dígame en los comentarios desde qué lugar del mundo está viendo esta revelación. Su participación es lo que nos mueve y fortalece nuestra misión de llevar la palabra a más y más personas. Para entender la mente de estos demonios, necesitamos transportarnos al escenario de Gerasa o Gadara, una región de colinas empinadas y valles profundos en la costa oriental del mar de Galilea. Geográficamente, el área era conocida por sus acantilados que descendían abruptamente hacia el agua, un detalle crucial para el clímax de nuestra historia. Pero la geografía es solo una parte del cuadro. El contexto histórico nos revela el porqué de la existencia de una manada de cerdos allí. A diferencia de la mayoría de las ciudades judías, esta era parte de la Decápolis, una liga de 10 ciudades con una fuerte influencia grecorromana. Es por eso que la presencia de cerdos, un animal inmundo para los judíos, no era inusual. Podrían pertenecer a comerciantes o incluso a legionarios romanos que acampaban en la región. Y es aquí donde la primera capa de misterio se profundiza. La Biblia nos dice que el nombre del demonio era Legión, una referencia directa a una unidad del ejército romano compuesta por cerca de 6.000 soldados. El nombre Legión no era solo una forma poética de decir muchos, era un grito de guerra, una demostración de poder y organización militar. La posesión de un hombre por una legión de demonios no era un simple caso de posesión, sino una ocupación militar. No estaban solo oprimiendo a un hombre, estaban ocupando la región, y el miedo que infundían en el lugar era el de un ejército invasor. El hombre de Gerasa no era solo un loco,
Era un símbolo vivo de la derrota y de la corrupción que los demonios querían sembrar en aquella tierra. Estaban allí para causar el caos y al mismo tiempo mantenerse lejos del juicio de Dios. Cuando Jesús llega, su encuentro con la legión no es un mero enfrentamiento, es un acto de soberanía. Jesús no solo encuentra a los demonios, se enfrenta al cuartel general del enemigo. Y la legión, con su estrategia de guerra, reconoce inmediatamente la autoridad de Cristo. La legión teme que Jesús los envíe al abismo. Y el hombre poseído, que vivió toda su vida en medio de un cementerio, se ve ante la única esperanza de vida. Él es el campo de batalla y su alma está en juego. Es en este punto que la pregunta con la que abrimos el vídeo necesita ser respondida. ¿Por qué la legión, con toda su astucia y estrategia, aceptó entrar en los cerdos? La manada, que corría colina abajo, hacia la muerte, era para la legión la única forma de evitar el abismo. Y la respuesta, en la que vamos a sumergirnos ahora, es el verdadero motivo detrás de la desesperación de los demonios y de la elección que hicieron, incluso sabiendo que la muerte sería el resultado final. La gran revelación es la siguiente. Los demonios no temían el abismo como un lugar de sufrimiento inmediato y eterno. Temían el abismo como una prisión temporal, un calabozo espiritual donde los ángeles caídos que pecaron son mantenidos en cadenas eternas de oscuridad, a la espera del juicio final. Al pedir entrar en los cerdos, no estaban buscando una fuga definitiva para el infierno, sino una desviación estratégica. La destrucción de la manada de cerdos no fue un accidente, sino un acto de guerra. Causaron un perjuicio económico colosal para la población local, generando una reacción de aversión y expulsión de Jesús. Su objetivo no era la destrucción de los cerdos en sí, sino el caos social y el rechazo a Jesús que vendrían a continuación y que garantizarían que no serían enviados de vuelta a la prisión. Ahora que conoce la revelación, vamos a probar nuestra tesis con el análisis de las evidencias. Primero, el análisis textual. En el texto original griego, la palabra traducida como abismo es abissos. Esta misma palabra es usada en otras partes del Nuevo Testamento, como en Apocalipsis 9:1, donde la estrella caída recibe la llave del pozo del abismo, o en Apocalipsis 20:1, donde el ángel apresa a Satanás en el abismo. Note que en todos estos versos, el abismo no es la morada final de Satanás, sino una prisión temporal. El término infierno, que es la morada final del diablo y sus ángeles, es traducido de la palabra griega Gehenna. La segunda evidencia textual es aún más reveladora, y está en 2 Pedro 2:4, donde el apóstol Pedro escribe que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al Tártaro. La palabra griega Tártaro es un término mitológico que los griegos usaban para referirse al lugar de prisión, para los dioses que habían desobedecido a Zeus. En el contexto del Nuevo Testamento, esta palabra se refiere a un lugar de prisión, no de juicio final. Los demonios, al reconocer a Jesús, no tenían miedo de ir al infierno, sino de ser enviados de vuelta al Tártaro, la prisión de los ángeles caídos, de donde no podrían continuar su misión de corromper la creación. La tercera evidencia es el análisis arqueológico e histórico. La manada de cerdos, animal inmundo para los judíos, era un símbolo de la presencia romana y del paganismo en la región. Los demonios, al destruir la manada, causaron un perjuicio económico de proporciones épicas, ya que cada cerdo era una fuente de alimento e ingresos para las familias locales. Al entrar en los cerdos, no estaban huyendo, sino causando un acto de guerra y sabotaje que buscaba generar en la población un sentimiento de repulsa a Jesús, el forastero,
que había destruido su economía. La cuarta evidencia viene del análisis geográfico. La región de Gerasa se caracteriza por declives empinados. Cuando los cerdos fueron poseídos, se precipitaron colina abajo, hacia el lago, lo que enfatiza la rapidez y la violencia del evento. La topografía de la región no es un simple detalle. Es una herramienta narrativa que los demonios usaron para garantizar que su maniobra de sabotaje fuera rápida y eficaz. No solo destruyeron a los cerdos, los lanzaron al mar, un acto simbólico de maldición e impureza. La quinta evidencia viene del análisis bíblico. En Génesis 3:15, Dios profetiza que habría enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Los demonios, como descendientes de la serpiente, están en guerra constante con la creación de Dios. Su misión no es solo poseer personas, sino corromper y destruir la creación de Dios. Y la manada de cerdos era un objetivo perfecto para eso. La sexta evidencia está en Apocalipsis 9:1, 11:7-21, donde el abismo es un lugar de donde los demonios son liberados para cumplir su misión de corrupción. Son liberados para engañar a las naciones, para luchar contra los santos, para llevar el caos y el engaño a la tierra. La legión de demonios que estaba en la región de Gerasa tenía el mismo objetivo. Estaban allí para corromper, engañar y destruir, y su mayor preocupación no era el infierno, sino ser enviados de vuelta a la prisión. La séptima y última evidencia viene de la naturaleza estratégica y paciente del diablo. No actúa por impulso, es un león que anda alrededor buscando a quien devorar. Los demonios de la historia de los cerdos no tenían miedo de la muerte, tenían miedo de ser impedidos de cumplir su misión de corromper la tierra. Su mayor preocupación era perder su libertad de engañar y corromper. Y fue por eso que su mayor estrategia fue causar la destrucción de los cerdos para generar el rechazo a Jesús. La lección principal que podemos sacar de esta historia es que el mal es estratégico y paciente. La historia de los cerdos no es solo sobre un milagro, sino sobre la naturaleza astuta de la oposición espiritual. La verdadera amenaza de los demonios no es solo la posesión, sino la corrupción del ambiente a su alrededor, causando miedo, pérdidas económicas y alejamiento de Jesús. La historia muestra que el diablo, incluso cuando es derrotado, intenta causar el mayor daño posible y que su mayor estrategia es alejarnos de la presencia de Dios. Él sabe que su mayor derrota es nuestra victoria. Él sabe que su mayor preocupación no es con la muerte del cuerpo, sino con la salvación del alma, y por eso usa su astucia para alejarnos de aquel que tiene todo el poder sobre él. Él usa las situaciones del día a día, los problemas financieros, las pérdidas personales, los conflictos en el trabajo, para llevarnos a un lugar de desesperación y desánimo, para que, al final de cuentas, nos alejemos de Jesús. La salvación, como revelado en la historia, no es solo la liberación de la posesión, sino el restablecimiento del orden y de la creación. Jesús no solo expulsa a los demonios, Él restaura al hombre de Gerasa que ahora está vestido y en su sano juicio. Y lo más importante, Jesús restaura la vida de aquel hombre que ahora es un embajador de Cristo, la única voz que quedó en aquella región para contar sobre la salvación que vino de Jesús. Ya sintió que, incluso después de una victoria en su vida espiritual, una semilla de miedo, duda o pérdida económica fue plantada en su vida, haciéndole alejar de su fe. Así como los demonios usaron los cerdos para causar perjuicio y alejar a Jesús, el enemigo puede usar situaciones de su día a día para alejarlo de la presencia de Dios. Él no puede poseerlo si usted está en Cristo, pero Él
Puede engañarlo y llevarlo a un lugar de desánimo. Él puede usar un problema financiero, la pérdida de un empleo o incluso una enfermedad para hacerle cuestionar si Dios realmente se preocupa por usted. Él puede usar las pérdidas para hacerle alejar de la iglesia, de su comunidad y de sus hermanos. Él puede usar el miedo y la inseguridad para hacerle pensar que Dios lo abandonó y que no hay más esperanza para su vida. Y es en esa hora que nuestra fe es probada. Recuerde la historia del hombre de Gerasa. Él lo perdió todo, pero ganó a Cristo. Y a diferencia de la ciudad, que prefirió el perjuicio económico a la presencia de Jesús, él escogió la salvación y la vida eterna. Su vida es un recordatorio de que no importa el perjuicio o la situación, nuestra fe es innegociable. Y incluso en medio de las pérdidas, la presencia de Dios es la mayor riqueza. La historia de los demonios y los cerdos no es un simple cuento. Es un mapa que nos muestra la astucia del enemigo y la soberanía de Cristo. La mayor derrota del diablo no es el sufrimiento, sino su prisión, y su mayor estrategia es alejarnos de la presencia de Dios. No importa el perjuicio que usted tenga que enfrentar, la presencia de Dios es su mayor tesoro. Comente abajo: mi fe es innegociable. Si usted entiende que no importa el perjuicio o la situación, usted no se va a alejar de la presencia de Dios. Y si usted aún no se ha suscrito, no pierda tiempo. Suscríbase al canal y active la campana, porque todas las semanas estamos aquí para bucear en las Escrituras y descubrir los tesoros escondidos en la palabra de Dios. Recuerde, su fe es su mayor riqueza y la presencia de Dios su mayor victoria.